Hola, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a mostrar las 6 principales novedades que hacen parte de la última actualización de Photoshop, la versión 2022, que fue lanzada en el marco del evento online Adobe Max. Empecemos. La primera novedad de la cual les voy a hablar y que hace parte de esta actualización de Photoshop es una mejora a la herramienta Object Selection Tool o herramienta selección de objetos. Dentro del panel de herramientas, nosotros vamos a encontrar en esta ubicación la herramienta Object Selection Tool o herramienta de selección de objetos. Y observen que se encuentra agrupada con otras herramientas. Yo ya tengo seleccionada entonces la herramienta Object Selection Tool. Y en la barra de opciones ahora vamos a encontrar esta casilla de verificación que se llama Object Finder, que en español debe aparecer algo así como un localizador de objetos o un buscador de objetos, porque justamente hace esa función. Busca o reconoce de forma automática elementos representativos de una imagen para que puedas seleccionarlas de forma automática. Yo voy a desmarcar esta casilla de verificación y al desmarcar esta casilla de verificación, la herramienta va a funcionar de la misma manera como funcionaba en versiones anteriores. ¿Cómo funciona? Hago un clic sostenido, arrastro, genero entonces un marco de selección. Photoshop automáticamente analiza y reconoce los elementos representativos que se encuentran dentro de esa área. Yo también puedo cambiar el modo de esa herramienta en este menú desplegable, por ejemplo, a lazo. Y en ese caso, entonces, dibujo un área de selección libre en vez de un marco de selección. Y pasa exactamente lo mismo. Photoshop trabaja dentro de esa área y analiza la imagen para encontrar los elementos que puede seleccionar de forma automatizada. Voy a eliminar esta selección utilizando el atajo de teclado comando D o control D. Y voy ahora a marcar nuevamente esta casilla de verificación Object Finder o localizador de objetos. Con esta casilla marcada, yo puedo colocar el puntero sobre la imagen y observen que hay ciertas áreas que se resaltan. Esas áreas que se resaltan, nuevamente, son áreas que Photoshop reconoció de forma automática y de esa manera puedes seleccionar de forma rápida y fácil. De hecho, yo puedo identificar cuáles son todas las áreas que Photoshop reconoció y para eso presiono la letra N. Observen que al presionar la letra N dentro del teclado, entonces automáticamente Photoshop me muestra todas esas áreas. También puedo obtener el mismo resultado haciendo clic sobre este botón. Observen, todas las áreas resaltadas. Voy a desmarcar ese botón. Ahora, con esta casilla de verificación marcada, si yo coloco el puntero sobre estas áreas y hago un clic, automáticamente Photoshop genera una selección porque recuerden, ya había reconocido ese elemento. En la parte inferior observen que falta área de la selección de acuerdo a lo que yo reconozco de ese elemento, pero Photoshop no lo seleccionó automáticamente porque no reconoció esa parte. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente. Voy a presionar la tecla Shift y voy a dibujar esta parte inferior, un área de selección. Y entonces, tal como lo mostré anteriormente, Photoshop reconoce esa área, la selecciona y como presioné la tecla Shift, la agrega a la selección que ya existía. Voy a hacer clic ahora en esa parte. Observen que automáticamente Photoshop selecciona el lugar donde yo haga clic. Y también puedo presionar la tecla Shift y con esa misma herramienta simplemente hacer un clic para agregar áreas a la selección. Utilizo el atajo de teclado comando D o control D para deseleccionar y también puedo hacer lo siguiente. Bajo el menú Layer o el menú Capa, nosotros vamos a encontrar un comando que se llama Mask All Objects o enmascarar todos los objetos. Ese mismo comando también lo vamos a encontrar si hacemos un clic derecho sobre una de las capas de esta imagen. En este caso tenemos solamente una capa. Y observen, encontramos el mismo comando, Mask All Objects o enmascarar todos los objetos. ¿Cuáles son esos objetos? Son los objetos que Photoshop puede identificar de forma automática en nuestra imagen. Entonces, selecciono el comando, Photoshop realiza el análisis correspondiente y después de un momento, observen que aquí tenemos las diferentes máscaras. Por ejemplo, observen que voy a presionar la tecla comando, hago clic sobre esta previsualización de la máscara o esta miniatura de la máscara y aquí tenemos la máscara generada. Yo puedo, por supuesto, reutilizar esas máscaras de acuerdo al proceso que esté realizando. Voy a deshacer este proceso utilizando el atajo de teclado comando Z o control Z
Observen que ya no se encuentran esas máscaras creadas. Y ahora voy a hacer clic dentro de la barra de opciones en este comando Select and Mask o Selecciones y Máscaras. Y se abre esta ventana o esta interfaz que seguramente ustedes ya conocen porque hace parte de versiones anteriores de la aplicación. Y en esta ventana observen que nosotros vamos a encontrar también la misma herramienta que estábamos utilizando anteriormente. Object Selection Tool o herramienta selección de objetos. Funciona exactamente de la misma manera que la interfaz anterior de Photoshop o la interfaz básica de Photoshop. Coloco el puntero encima, hago un clic y observen que la selección se genera de forma automática. Lo que ocurre es que en este caso no me está mostrando la selección con las típicas hormigas andantes, sino que en esta ventana de previsualización estamos utilizando una previsualización de la selección que se llama Onion Scheme. Pero yo puedo seleccionar, por ejemplo, la opción Overlay y aquí tenemos entonces las selecciones ya creadas y visualizadas de otra manera. Voy a presionar la tecla Escape para salir de esta ventana de la interfaz de selecciones y máscaras. Y esta entonces es la mejora que tenemos en la herramienta Object Selection Tool o herramienta selección de objetos a partir de esta actualización de Photoshop. Otra novedad que hace parte de esta actualización de Photoshop corresponde en una mejora cuando pasamos elementos de Illustrator a Photoshop mediante copy-paste o copiar y pegar. Yo voy a abrir la aplicación de Illustrator, voy a abrir el panel Layers o el panel de capas y observen que tenemos un elemento relativamente simple que está organizado en 4 capas o en 4 layers. Tenemos 3 capas que corresponden a este elemento que está en la parte central y tenemos otra capa que es muy sencilla en realidad, es un clipping mask o una máscara de recorte. Lo que tenemos sencillamente es un rectángulo. Vamos a deshabilitar esta máscara y observen que ese rectángulo se encuentra enmascarado por esta estrella. Estos dos elementos son vectoriales. Voy a deshacer entonces esa deshabilitación que hice de la máscara. Voy a seleccionar todo. Voy a copiar utilizando el atajo de teclado comando C o control C. Voy a volver a Photoshop. Voy a crear un documento nuevo. Voy a seleccionar, por ejemplo, la opción web y vamos a seleccionar, este tamaño está bien, crear. Ahora voy a pegar el contenido y observen que a partir de esta versión de Photoshop, nosotros vamos a encontrar esta nueva opción en esta ventana Paste o pegar, esta opción que se llama Layers o capas. Nosotros ya teníamos estas opciones de Smart Objects, Pixels o Pixeles, Path o trazado, Shape Layer o capa de forma y la opción nueva es esta. De hecho, aquí tenemos una opción de información. Si hacemos un clic, entonces nos dice que esta opción permite mantener o preservar atributos de Illustrator como capas y su estructura y la posición de los diferentes elementos que hacen parte de ese diseño o ese gráfico que estemos pegando. Voy a hacer entonces clic en el botón OK. Observen que me abre una ventana o me muestra una ventana que me está diciendo que voy a pegar una máscara de recorte o un clipping mask como una máscara vectorial, pero que también puedo hacer ese proceso de pegado rasterizando ese contenido. Entonces, yo puedo hacer clic en la opción de rasterizar o puedo hacer clic en la opción de vector mask o máscara vectorial. Yo voy a seleccionar la opción de vector mask o máscara vectorial. Y ahora me está diciendo que algunos contenidos de lo que estoy pegando van a ser rasterizados. Esto es porque, pues en algunos casos, dependiendo la complejidad del elemento que estemos pegando, pues esos elementos no se pueden pegar como vectores, entonces se rasterizan. Eso es bastante común en este flujo de copiar y pegar entre Illustrator y Photoshop. Hago clic en el botón continuar y aquí tenemos entonces el resultado. Vamos a mirar el panel Layers o el panel de capas y observen que en el panel Layers nosotros tenemos la misma estructura de capas que teníamos originalmente dentro de Illustrator. Esa es la novedad de esta versión. Tenemos entonces la capa círculo, la capa líneas, la capa texto y tenemos la capa máscara. Recuerden, algunos elementos son traídos respetando su característica vectorial y otros elementos son rasterizados. Voy a abrir la capa texto y entonces observen que ese texto fue rasterizado porque es un texto que tiene una serie de objetos, está rotado, etc. Vamos a abrir la capa líneas y nuevamente
corresponde a un elemento o una capa rasterizada. Vamos a abrir la capa círculo y observen que la capa círculo no ha sido rasterizada, sino que es una capa vectorial, un shape layer. Vamos a abrir la capa de máscara o la capa mask y observen, tenemos también una máscara. De hecho, yo puedo deshabilitar esa máscara. Para eso presiono la tecla Shift y hago clic sobre la miniatura de la máscara y observen que tenemos el rectángulo que de hecho es vectorial. Nuevamente es un shape layer o una máscara de forma. Voy a presionar nuevamente Shift y hago clic sobre el mismo icono y aquí tenemos entonces la máscara ya creada. De manera que la próxima vez que nosotros vayamos a copiar y pegar elementos desde Illustrator a Photoshop, podemos seleccionar la opción que les mostré anteriormente, la opción Layers o Capas, y eso hace que se permita respetar más características de ese elemento, como la estructura de las capas, elementos vectoriales, máscaras, etc. Otra novedad que hace parte de esta actualización de Photoshop corresponde a nuevos Neural Filters o filtros neurales que ya tenemos disponibles para trabajar. Voy a ir al menú Filter o al menú Filtro y vamos a encontrar esta opción que se llama Neural Filters o filtros neurales. Esta opción ya se encontraba disponible en versiones anteriores de Photoshop. Voy a seleccionarla y entramos a esta interfaz que corresponde justamente a la interfaz de Neural Filters. En la parte derecha tenemos una pestaña que hace parte de esta ventana y tenemos dos grandes áreas. Esta primera área que corresponde a filtros que Adobe cree que ya están disponibles y listos para que empecemos a trabajar con ellos. Y tenemos también esta área de beta, donde se encuentran los filtros que Adobe piensa que todavía no están listos. Son filtros sobre los cuales Photoshop todavía está trabajando, es decir, que se pueden mejorar. Dentro de ese listado de filtros neurales o Neural Filters, vamos a encontrar unos Neural Filters que son nuevos. Tenemos entonces esta opción Harmonization o armonización, que básicamente permite que nosotros combinemos dos imágenes, combinemos la tonalidad o el color de esas dos imágenes para que se vea lo más realista posible, y esto es muy utilizado, por ejemplo, en montajes, y es un proceso que generalmente se hace de forma muy manual y toma algún tiempo. Con esta opción, entonces, Photoshop busca que nosotros hagamos ese proceso de una forma más rápida y más sencilla. También tenemos esta opción que se llama Landscape Mixer o mezclador de paisajes, que como su nombre lo indica, permite que nosotros tengamos una imagen y sea combinada automáticamente con otra imagen, orientada especialmente a paisajes. Y finalmente tenemos esta opción que se llama Color Transfer o transferencia de color, que también, como su nombre lo indica, pues lo que hace es que nosotros pasemos la tonalidad o el color de una imagen a la imagen con la cual estamos trabajando actualmente. Yo voy a salir de esta ventana presionando la tecla Escape y voy a abrir el panel Layers o el panel de capas. Observen que en este caso nosotros tenemos un montaje y ese montaje está compuesto de dos imágenes, la imagen de fondo y la imagen frontal. Voy a ocultar estos dos ajustes que tenemos en la parte superior. Aquí tenemos la imagen de fondo y aquí tenemos la imagen frontal. Y a partir de esas dos imágenes realizamos este montaje. Después de haber pasado la imagen frontal sobre esa imagen de fondo, nos damos cuenta que la tonalidad de la imagen frontal pues no está muy acorde respecto a la tonalidad de la imagen de fondo. De manera que lo que nosotros necesitamos hacer justamente es igualar esas tonalidades. Ese es el proceso que se llama armonización. Y eso lo hemos logrado de forma manual utilizando estas dos capas de ajuste. En este caso lo he realizado de una forma bastante rápida porque normalmente es un proceso que requiere de más capas de ajuste, de más procesos. Pero aquí tenemos el resultado, observen que es bastante realista. Este resultado hace que nosotros podamos creer realmente que la imagen de fondo hace parte también de esa imagen frontal, es decir, que esas dos imágenes no eran imágenes separadas, sino que por el contrario corresponden a una misma toma. Bien. Voy a abrir ahora esta imagen. Observen que en esta imagen hemos pasado la imagen frontal o hemos pegado la imagen frontal sobre esta imagen de fondo, pero todavía no hemos realizado ese proceso de armonización, es decir, de hacer que las tonalidades sean similares para que este montaje o esta composición se vea realista. Vamos entonces a realizar ese proceso de armonización
pero utilizando ese nuevo filtro neural o neural filter. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar la capa superior, es decir, la imagen frontal, la imagen justamente a la cual voy a aplicar esos ajustes. Ahora voy al menú Filter o Filtro y voy a seleccionar la opción Neural Filters o Filtros Neurales. Y dentro de este listado voy a seleccionar la opción Harmonization o Armonización. Como el filtro se encuentra deshabilitado o apagado, entonces voy a activar o aprender el filtro. Y después de activarlo, en este menú desplegable voy a seleccionar la capa de fondo. En este caso solamente existe una capa adicional. Yo podría tener varias capas como parte de esta imagen. Entonces seleccionaría la capa correspondiente. Selecciono entonces la capa Background y observen que automáticamente se aplica un ajuste. Voy a hacer clic sobre este botón para mostrar el original y así tenemos el resultado. Está bastante bien, pero yo quiero que el valor sea mayor, es decir, que el resultado final o el efecto sea más intenso. Aquí vemos el resultado. Y como yo tengo bastante amarillo en esta área, yo quiero que también ese amarillo afecte esta imagen. Entonces voy a tomar esta barra de desplazamiento que está balanceando el azul y el amarillo y voy a arrastrar hacia la parte izquierda para que haya más amarillo. Yo voy a dejar ese valor, lo estoy haciendo de forma rápida, por supuesto. Y en este menú desplegable yo puedo seleccionar la opción de crear una nueva capa o aplicar un filtro inteligente o un Smart Filter. Voy a seleccionar esta vez Smart Filter o filtro inteligente, hago clic en el botón OK y aquí tenemos el resultado. Esta es la armonización que hice de forma manual y esta es la armonización que realicé ahora mediante este filtro neural. Como apliqué un Smart Filter o un filtro inteligente, entonces observen que yo puedo apagar, es decir, ocultar o mostrar ese resultado, o también puedo de hecho enmascararlo y puedo hacer modificaciones. Simplemente hago doble clic sobre el filtro correspondiente y hago las modificaciones necesarias. Si yo quiero que sea más oscura la imagen, si creo que me pase de tonalidad amarilla, entonces balanceo un poco mejor el color. Este entonces es el nuevo filtro que permite realizar el proceso de armonización. Voy ahora a trabajar con esta imagen. Voy a ir al menú Filter o Filtro, voy a seleccionar ahora la opción de Neural Filters o Filtros Neurales. Y esta vez voy a seleccionar esta opción Landscape Mixer o Mezclador de Paisajes. Activo entonces este filtro y observen que tenemos unas opciones o unos presets o ajustes preestablecidos o imágenes de ejemplo disponibles en esta parte. Esta es la imagen original. Ahora voy a hacer clic, por ejemplo, en esta primera imagen. Espero un momento mientras se realiza el proceso de este filtro sobre esa imagen y después de un momento vamos a ver entonces el resultado. Aquí tenemos el resultado. Observen que como esta imagen es una imagen pues de una zona donde hay nieve, aquí vemos la combinación entre esas dos imágenes, la imagen original y la imagen que yo seleccioné. Voy a seleccionar otra imagen, por ejemplo voy a seleccionar esta imagen que es una imagen de un atardecer, al parecer con un lago. Voy a esperar a que se realice ese proceso de aplicación de ese filtro y después de un momento entonces vamos a ver nuevamente el resultado. Aquí tenemos el resultado. Podemos configurar ese resultado, por ejemplo, que tenga menos afectación. Después de un momento, vamos a ver el resultado. También en la parte inferior nosotros tenemos otras opciones, preservar el subject o preservar el objeto. Entonces lo que hace es que se aplica ese efecto, pero tratando de mantener la estructura original de la imagen. También tenemos esta opción para armonizar el subject o el sujeto. Y también podemos cargar una imagen que nosotros deseemos, una imagen personalizada. Por ejemplo, voy a seleccionar esta opción, Landscape Mixer 2. Es esta imagen y vamos a mirar el resultado entonces de la combinación de estas dos imágenes con este nivel de intensidad que yo configuré de 57. Aquí vemos el resultado. Aquí teníamos la imagen original y aquí tenemos el resultado pues después de esa combinación. Y esta es entonces la opción o el filtro neural nuevo que tenemos disponible que se llama Landscape Mixer o mezclador de paisajes. Vamos a salir de esta ventana y vamos a encontrarnos también con otro filtro neural o un neural filter que se llama transferencia de color. De hecho voy a utilizar esta misma imagen, entonces voy a entrar nuevamente a Neural Filters o filtros neurales. Aquí tenemos
el filtro neural, color transfer o transferencia de color. Vamos a activarlo y aquí tenemos unas imágenes muy coloridas. De hecho, voy a seleccionar esta imagen que es principalmente amarilla y aquí tenemos el resultado. Parece que se hubiera sido aplicado como un filtro, como un acetato con un color amarillo sobre esa imagen. A mí no me gusta mucho ese resultado, entonces voy a marcar esta casilla de verificación que se llama Preserve Luminance o mantener o preservar la luminosidad, y me parece que el resultado es mucho mejor. También puedo hacer ajustes, puedo cambiar, por ejemplo, la intensidad del efecto, la saturación, la tonalidad, si quiero que cambie, por ejemplo, hacia una tonalidad un poco más rojiza, o al contrario, si arrastro hacia la parte derecha, un poco más verde. Yo voy a dejarlo en el valor intermedio, más o menos, como lo teníamos originalmente. Y aquí tenemos dos opciones para trabajar en RGB o para trabajar en LAB. Este filtro en particular funciona mucho mejor si trabajamos con esta opción de LAB. Estos son entonces los nuevos Neural Filters o los nuevos filtros neurales que tenemos disponibles a partir de esta actualización de Photoshop. Como parte de esta actualización de Photoshop, también tenemos una mejora en la herramienta para creación de gradients o la herramienta para creación de esfumados. Voy a mostrarles cómo es esa mejora. Voy a empezar creando un nuevo documento dentro de Photoshop. Aquí tenemos nuestro nuevo documento y voy a presionar la letra G para activar la herramienta Gradient o la herramienta esfumado. Yo quiero crear un gradient que vaya, por ejemplo, desde rojo hasta el color verde. Entonces 255 de rojo fue el inicio y el final va a ser 255 de verde. A partir de esta versión, cuando tenemos activa la herramienta Gradient Tool o la herramienta de esfumado, dentro de esta barra de opciones vamos a encontrar una opción que se llama Method o Método y vamos a encontrar tres opciones. La opción Classic es la opción que nosotros vamos a encontrar desde versiones anteriores. Voy a crear entonces un gradient con la herramienta Gradient o esfumado, pero con esta opción Classic para que podamos realizar el proceso de comparación. Hago un clic sostenido, arrastro hacia la parte derecha, presiono la tecla Shift y aquí tenemos el resultado de nuestro gradient o de nuestro esfumado. Voy a crear una nueva capa y voy a repetir ese proceso de creación de ese gradient, pero esta vez utilizando esta opción que se llama Linear o Linear. Entonces voy a crearlo, recuerden, una capa independiente, repito ese proceso y aquí tenemos entonces ese gradient con este método. Y voy a crear un tercer gradient, para eso creé otra capa, pero esta vez voy a seleccionar esta opción Perceptual o Perceptual. Hago un clic sostenido, arrastro y aquí tenemos el resultado. Vamos entonces a comparar el resultado de esos tres gradients creados con diferentes métodos. Recuerden, esto corresponde a la novedad que tenemos actualmente en la herramienta Gradient o esfumado, la opción de poder elegir estas técnicas o estos métodos. Entonces, aquí tenemos la opción inicial que fue el resultado de este método clásico. Y lo que sucede normalmente o siempre hemos obtenido cuando estamos realizando gradients o esfumados, dependiendo por supuesto del color del inicio y el final del esfumado, dependiendo del desplazamiento del esfumado, de varias características, lo que ocurre es que en la parte central nosotros vamos a ver unos colores que se notan un poco sucios. Y al notarse un poco sucios, son colores que se ven poco reales, es decir, el gradient no se ve muy natural. Vamos a seleccionar la segunda capa. Observen que la segunda capa, como ustedes recordarán, la creé utilizando este método linear. ¿Qué pasa? Que la distribución, en este caso, de los dos colores que hacen parte de este gradient es mucho más suave, mucho más realista, de hecho. Observemos la comparación. El resultado en la parte de la mitad primero, recuerden, es un poco sucio, es decir, genera unos colores que no son naturales. Y segundo, se centra esa combinación solamente en esta parte, mientras que cuando estamos trabajando en el modo lineal, el desplazamiento es mucho más natural y el resultado de los colores también. Y ahora voy a utilizar la tercera técnica, que recuerden fue el resultado de utilizar este método perceptual. Y al utilizar este método perceptual,
en mi opinión, nosotros obtenemos el mejor resultado porque es un resultado más realista y un resultado más natural. Los colores que se obtienen son los colores que nosotros esperaríamos de la combinación de ese rojo y ese verde. Son colores que nosotros vemos normalmente en la naturaleza a partir de la combinación de esas tonalidades, por ejemplo, en los atardeceres, en la naturaleza, etc. De manera que a partir de esta versión de Photoshop, nosotros tenemos unos métodos que podemos elegir para crear estos gradients de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a lo que creamos que sea el mejor resultado. Mejora en la herramienta Gradient o en la herramienta Esfumado a partir de esta versión de Photoshop. Otra novedad que tenemos a partir de esta actualización de Photoshop es la posibilidad de que nosotros compartamos nuestros documentos para que otras personas puedan realizar comentarios sobre esos documentos. Esto hace que nosotros podamos realizar un flujo de revisión sobre esos documentos de forma remota. Tengan en cuenta que la opción de compartir los documentos para editar ya estaba presente en versiones anteriores de Photoshop. En este caso, estoy hablando de la opción de compartir para realizar ahora también comentarios. Lo primero también que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar esta función es que el documento debe ser un documento que se encuentre en la nube, es decir, un Cloud Document, que son documentos que tienen la extensión PSDC. De hecho, aquí tengo un documento que es un documento en la nube, un Cloud Document, entonces voy a abrir este Cloud Document. Si nosotros tenemos un documento local, pues simplemente lo que hacemos es convertir ese documento local en un Cloud Document o documento en la nube. Entonces voy a hacer clic sobre ese botón y en esta ventana, Share Document o Compartir Documento, lo que hacemos es agregar a la persona con la cual queremos compartir dicho documento. Entonces, vamos a agregar, por ejemplo, a esta persona y aquí podemos indicar algún comentario como una instrucción. En este caso no voy a agregar ningún tipo de comentario, simplemente voy a hacer la opción de invitar a editar, haciendo clic sobre ese botón azul que ustedes vieron anteriormente. Y aquí tenemos la persona que estamos invitando. Después de seleccionar, de hecho, esta opción, nosotros podemos cambiar esos permisos. Observen, yo puedo permitir que cualquier persona con el link pueda visualizar este documento o que solamente las personas que yo invite puedan visualizar este documento. También que las personas con ese link puedan hacer comentarios y además también puedan guardar una copia de este documento. En este caso yo no quiero que guarden una copia de este documento, pero sí quiero que realicen comentarios. Entonces está configurada esa opción tal como yo quiero tener este proceso pues de compartir, que solamente se realicen procesos de comentarios. Voy a cambiar a otro navegador, a este navegador Safari. Y dentro de este navegador yo he ingresado al servicio de Adobe, al servicio assets.adobe.com, pero me he logueado justamente con las credenciales de esa persona que recibió esa invitación, a quien yo invité anteriormente. En pocas palabras, desde Photoshop yo estoy logueado como Marlon Ceballos y desde este navegador yo estoy logueado como Expertest, que es la persona que recibió la invitación. Bien, ahora aquí tenemos esta opción de notificación y en esta opción entonces me está diciendo que Marlon Ceballos me invitó para que yo trabaje sobre este documento en la nube, un Cloud Document que se llama llama.psdc. Yo también puedo hacer clic sobre este elemento de este menú, Share with You o Compartido contigo, y aquí vamos a encontrar también los documentos que han sido compartidos conmigo, de los cuales he recibido invitación. También podría simplemente hacer clic sobre ese vínculo y observen que automáticamente se abre ese documento. Aquí lo tenemos. Eso es equivalente a, en este listado, hacer clic también sobre el mismo documento. Observen. Esa notificación también va a aparecer dentro de la aplicación de escritorio de Creative Cloud. También esa notificación va a aparecer si tengo instalado en mi dispositivo mobile la aplicación mobile de Creative Cloud. Es decir, hay muchas formas de recibir esa notificación. También me llega, de hecho, un correo electrónico. Bien, ahora, a partir de esta versión, entonces, cuando realizo ese proceso de compartir, la persona que recibe el documento puede realizar comentarios. Por ejemplo,
revisar la calidad de la imagen. Hago clic en el botón Submit o enviar y observen que ya hemos generado un comentario. También puedo hacer lo siguiente, puedo hacer clic sobre este icono que es un pin, puedo hacer clic sobre un área de la imagen, por ejemplo esta parte, y puedo generar un comentario que esté enlazado a ese pin, de manera que la persona que reciba el comentario pues va a ver el pin y sabe exactamente a qué parte de la imagen se está refiriendo el comentario. Vamos a colocar, por ejemplo, revisar brillo del ojo. Y hago clic en el botón Submit o enviar ese comentario. Y también puedo hacer lo siguiente. Puedo dibujar un área. Por ejemplo, vamos a dibujar esta parte. Y también haría un comentario relacionado a esa parte. Agregar imagen al marco. Después de realizar esos comentarios, automáticamente la persona que compartió ese documento debe también recibir esos comentarios. Y esta persona puede responder los comentarios, puede eliminar los comentarios, etc. De hecho, este proceso, en este caso lo estoy haciendo en una interfaz web, pero también lo podría hacer desde la aplicación de Photoshop. Vamos entonces a Photoshop nuevamente. Ahora vamos a abrir un panel que se llama Comments o comentarios. Y aquí tenemos entonces los comentarios que hizo Expert. Recuerden que yo dentro de Photoshop estoy logueado como Marlon Ceballos, invité a Expert y Expert fue la persona que realizó estos comentarios. Entonces desde acá yo puedo hacer un replay, es decir, puedo responder a este comentario. Ya revisé. Está bien. Enviar. Puedo, por ejemplo, eliminar este comentario porque me pareció que no es importante, entonces lo elimino. Puedo también hacer una opción que se llama Resolve, es decir, marcar ese comentario como que ya se solucionó lo que me están pidiendo que haga. Puedo generar comentarios, pero con una arroba, es decir, enviar un comentario a una persona en específico, por ejemplo, a Expert. Mira el resultado final. Y este comentario, voy a hacer el proceso de resolve para este comentario, indicando que ya realicé ese proceso. No lo he realizado en realidad, pero pues para efectos de demostración lo estoy haciendo. Y también si quiero puedo eliminar todos esos comentarios si es necesario. Entonces este es un flujo de revisión que se puede realizar actualmente dentro de Photoshop a partir de esta actualización. La última novedad de esta actualización de Photoshop, de la cual les voy a hablar, es la posibilidad de agregar credenciales de verificación a nuestro contenido, es decir, a nuestras imágenes. Eso lo vamos a hacer utilizando este nuevo panel que se llama Content Credentials o credenciales de contenido. Y esta es una característica que todavía se encuentra en versión beta. Como todavía se encuentra en versión beta, podría pasar que cuando se lance la actualización de esta versión sea necesario activar esa función dentro de las preferencias. Como yo estoy trabajando con la versión beta, todavía no estoy seguro cómo lo irá a manejar Adobe en la versión ya de la actualización final. Bien, Adobe hace parte de esta iniciativa, Content Authenticity Initiative o iniciativa de autenticidad de contenido, que es una iniciativa que busca que nosotros podamos identificar en las imágenes que vamos a utilizar o que nos envían quién es la persona que realizó los procesos de esa imagen, si esa imagen es producto de una composición o de un montaje y de hecho, por ejemplo, cuáles fueron los procesos que se realizaron sobre esa imagen, como procesos de ajuste de color, ajustes o aplicación de filtros, etc. Voy a mostrarles cómo funciona. Entonces, estoy trabajando sobre esta imagen y vamos a hacer un proceso cualquiera. Antes de eso, vamos a abrir este panel bajo el menú Window, Content Credentials. Recuerden, dependiendo de cómo lo haya configurado o lo haya definido Adobe, es probable que esta función necesite ser activada en las preferencias de Photoshop. Es posible que esta función necesite ser activada en las preferencias de Photoshop antes de ser utilizada.
Bien, dentro de esta ventana, entonces observen que yo he marcado estas casillas de verificación. Es decir, que se va a llevar un registro de las ediciones y de la actividad que se ha realizado sobre esta imagen, de quién fue la persona, el producer o la persona que ha realizado esas ediciones. Y también puedo conectar unas cuentas que normalmente corresponden a redes sociales y esto ayuda a una verificación adicional de la persona que realizó este proceso o de la persona que está a cargo de esta imagen o de la dueña de la imagen. Es decir, si yo aparezco como el dueño de la imagen o la persona que realizó estos procesos, Marlon Ceballos, entonces puedo agregar estas redes sociales y nuevamente esto genera una capa adicional de verificación. Las personas pueden entrar a mis redes sociales y ver quién es Marlon Ceballos y esto probablemente podría ayudar a brindar más confianza sobre esta información que he agregado a la imagen. Hago clic en el botón Preview o Previsualización y observen que en esta ventana aparece información sobre la imagen. Esa información se va actualizando a medida que yo esté trabajando sobre la imagen. Entonces, por ejemplo, voy a agregar una capa de ajuste, vamos a agregar tono y saturación y vamos a reducir un poco la saturación. Observen que en el momento en que realizo ese proceso, aquí se agrega información. Ajustes de color, cambios en el tono y la saturación, etc. Ahora voy a importar una imagen, vamos a hacer esa importación de forma vinculada. Vamos a importar, por ejemplo, esta imagen, clic en el botón Place y vamos a colocar esta imagen en esta parte. Presiono Enter para confirmar la aplicación o la importación de esa imagen y observen que ahora en la parte inferior hay un área que dice Asset Used o recursos usados o imágenes usadas y entonces tenemos la imagen original pero también la imagen que he agregado. Observen que aquí aparece la persona encargada de la imagen, que en este caso soy yo, y la red social o las redes sociales que yo haya adicionado. En esta parte aparece la aplicación con la cual he estado trabajando con esta imagen y la firma digital está a cargo de Adobe. Ya realicé ese proceso, ahora voy a realizar un proceso de exportación de esta imagen o optimización de esta imagen. Entonces voy bajo el menú File a utilizar el submenú Export o Exportar y vamos a utilizar esta opción que se llama Export As o Exportar Como. El formato de exportación que voy a utilizar es JPG y si quiero que esta información se agregue a esta imagen optimizada en formato JPG, entonces en esta parte yo voy a activar esta función que se llama Attach to Image o agregar a la imagen estas credenciales de contenido. Puedo de hecho previsualizar el resultado y vemos esta misma ventana con esa misma información que ya vimos. Hago clic sobre el botón Export o Exportación. Vamos a exportarlo en esta misma parte o en esta misma carpeta, Content Credentials. La imagen se llama llama.jpg. Hago clic en el botón Save o Guardar. Ahora que he realizado ese proceso de exportación, probablemente he enviado esa imagen a otra persona o a otras personas y esas personas probablemente quieran validar características como la dueña de la imagen, qué procesos se realizaron sobre la imagen, etcétera. Si esa es una imagen que no tiene ningún tipo de retoque, es una imagen que se presentó tal como salió de la cámara, o por el contrario, si es una imagen producto de una composición, de un retoque, de un efecto, etcétera. Entonces, en esta misma página web, nosotros vamos a realizar un proceso de verificación. Ese proceso lo puede realizar cualquier persona. Entonces voy a ir a este elemento del menú Go to Verify o ir a verificación. Esto abre una nueva URL y en esta URL realizo ese proceso de verificación. Para eso entonces hago clic en esta opción Choose Image o seleccionar la imagen que yo quiero verificar. Y observen entonces que tengo esta ventana. Voy a hacer clic en este botón para hacer la selección del JPG o el PNG que yo quiero validar. Aquí tenemos la imagen, llama.jpg. Hago clic en el botón Open o Abrir. Y después de un momento, entonces, realizamos ese proceso de validación. Observen en la parte derecha, encontramos toda la información de validación. Tenemos el nombre de la imagen, la firma, la fecha de la firma, el producto con el cual trabajé con esta imagen, las ediciones que realicé sobre esta imagen, los recursos o las imágenes utilizadas, la persona encargada de ese retoque. Puedo hacer validación utilizando las redes sociales
Y de hecho, acá podemos hacer incluso comparaciones entre las imágenes que hacen parte de ese resultado final. Esta es entonces esta nueva característica de Photoshop, la posibilidad de agregar esas credenciales de verificación a nuestras imágenes, incluso a las imágenes cuando ya se hayan exportado o se hayan optimizado en formato como JPG o PNG. Estas son entonces las 6 principales novedades que hacen parte de esta actualización de Photoshop. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.